Yo quiero ser Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. De integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Y buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda Rigoberto Rodríguez. Hoy estamos nuevamente en esta cita esperada, siempre trayendo una palabra de esperanza, una palabra de paz, una palabra de vida y una palabra de consejería para que nos ayude en el crecimiento y en el llamado particular que Dios nos ha hecho a usted y a mí. La palabra de Dios nos muestra algo de una manera clara, que nosotros como cristianos debemos identificar esto, y ese es el tema que queremos hablar. Hoy queremos hablar del mentoreo o el mentorear a una persona en la Biblia, porque Dios nos manda a ser nosotros mentores y dejarnos mentorear también. Pero queremos aprovechar también en estos minutos para enviarle saludos a los hermanos y pastores que se entrelazan por el link a lo que es en Nicaragua, igual lo que es República Dominicana, igual acá en el centro de Panamá, ciudad de Panamá, a los hermanos que nos sintonizan, le damos gracias a Dios por eso. Hoy está con nosotros el pastor Cristian. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia. También está con nosotros nuestro hermano Ángel Paz. El hermano Ángel Paz es profesor en los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios en Ciudad de Panamá. Una de las cosas, pastor y hermano Ángel, que la palabra de Dios nos muestra es ver cómo Dios unió personas. Por eso es que Dios nos manda a vivir en convivencia y debemos entender eso como hijos de Dios para hacer un trabajo dentro de la congregación, porque somos un cuerpo. Y Dios nos manda a nosotros a dejarnos mentorear o entender que somos formados por personas para después nosotros formar a otras personas. Eso es así, mi hermano, y lo que pasa es que, como bien lo dijiste, es la dinámica del reino de los cielos. Nosotros, por misericordia, fuimos alcanzados por una persona que nos evangelizó, nos trajo el evangelio de salvación, luego pues nos dio los primeros rudimentos de lo que es la vida cristiana, luego, como quien dice, ya nos dio alimento más sólido, y una vez fortalecidos en la fe, estuvimos en capacidad de ir y hacer por otro lo que por gracia alguien hizo por nosotros. Entonces el mentoreo es un factor supremamente importante al momento de hablar de la madurez, del crecimiento espiritual. Estamos llamados a crecer, mis hermanos. Lo dijimos hace un par de semanas cuando estábamos también tocando algunos temas en este programa, y dijimos que cuando usted viene a los pies de Cristo, realmente comienza un proceso de santificación. La santificación la entendemos desde dos puntos. La posicional, o sea, yo soy pecador hoy, me convierto y enseguida yo me convierto en santo. ¿Por qué? Porque fui separado para el Señor. Pero también está la santificación que tiene que ver con mi crecimiento espiritual, del cual estamos hablando en el día de hoy. Estamos hablando de que estamos llamados a entrar en un proceso de crecimiento espiritual que precisamente es esa santificación, y en función de esa santificación es que nosotros podemos ir pareciéndonos cada día más al varón perfecto, a Cristo. Entonces, precisamente esto es el factor por lo cual nosotros en la totalidad de nuestra vida cristiana siempre estamos en una constante evolución, siempre estamos buscando ir desarrollándonos, dejar los viejos rudimentos. Dice la palabra que Cristo hizo todas las cosas nuevas, dejando todo lo antiguo atrás. Entonces, ahora yo tengo que entender que la dinámica de ser cristiano es ir madurando, creciendo espiritualmente. Y eso se logra también creciendo pues a los pies de un maestro, alguien que nos tome de la mano, alguien que nos lleve, alguien que nos vaya indicando el camino. Mira, aquí hay una curva peligrosa, mira, ten cuidado con esto. Y no es porque yo sepa más, sino porque ya yo pasé por allí. Por eso que el mentoreo viene a ser supremamente importante al momento de desarrollarnos espiritualmente. Existe también otro punto que debemos tomar en consideración. La palabra del Señor en la Gran Comisión nos dice: id y hacer discípulos. Eso involucra que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el crecimiento a las demás personas. La semana pasada estuvimos hablando con respecto al enanismo o a la falta de crecimiento parejo que sufren muchas personas en la iglesia y siempre se mantienen igual.
porque no quieren sujetarse, o no vamos a decir que sea sujetarse la mejor forma, no quieren entrar en la dinámica que involucra el aprender para posteriormente enseñar. Y eso es lo que el Señor nos manda. Cuando el Señor nos manda a servir, si bien involucra hacer o cosas en la iglesia o prestarnos para algún servicio que la iglesia tiene, también involucra el servir, llevar la palabra del evangelio y ayudar a los hermanos que están en crecimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. El mentoreo es algo importante. Podemos observar que Pablo menciona que él fue criado a los pies de Gamaliel, que en los tiempos de Pablo era uno de los maestros, de los dos maestros que tenían mayor aceptación dentro del pueblo hebreo. Y él aclara el punto que indistintamente eso le sirvió a él hasta cierto punto, pero posteriormente él recibió de Cristo y él fue mentoreado posteriormente por otras personas que aparecen en el libro de los Hechos. Y es importante que nosotros no nos quedemos pequeños, como estábamos hablando la semana pasada, sino que tenemos que prestar atención y acercarnos a las personas para ser mentoreados o meternos en la escuela dominical y buscar a una persona y conversar. Todos tenemos problemas. El inicio en la vida cristiana involucra mucho, pero mucho tiempo con el Señor. Y hay cosas que nosotros queremos interpretarlos en la Biblia de una forma que nos convenga. Y puede ser que sea así, pero también puede ser que los estás viendo desde un punto de vista erróneo. Y hay que tener mucho cuidado con estas prédicas que a veces algunos pastores, entre comillas, ponen por internet, o los temas que tienen que ver con respecto a la salvación o el diezmar o todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado, porque nuestra fuente tiene que ser las Escrituras. Y en donde yo me encuentro, tiene que haber una persona capacitada para que los pueda ayudar en el aprendizaje. Y tenemos que nosotros, los más adultos, los que tenemos más tiempo en la iglesia, que no somos enanos, como hablamos en la semana pasada, estar preparados a mentorear a las otras personas y poder en lo posible responder las consultas que tengan los hermanos en la iglesia, hasta donde el Señor nos permita con el conocimiento que tengamos. Y eso es muy importante, porque si no, no vamos a crecer. Podemos tener 10,000 personas en la iglesia y cuidado que solamente se salvan 3, porque no estamos creciendo en profundidad, estamos creciendo solamente en cantidad. Y eso es una cosa muy, pero muy importante. Este personaje que mencionó nuestro hermano Ángel sobre el apóstol Pablo, yo creo que cuando vemos la efectividad ministerial y el crecimiento saludable que tuvo el apóstol Pablo, nos damos cuenta que él desde sus inicios, cuando vemos en Hechos capítulo 9, nos damos cuenta que un discípulo llamado Ananías lo tomó, lo llevó de la mano, oró por él. Me gustaría leer el verso que dice la palabra del Señor en Hechos 9, verso 11, dice: y el Señor le dijo, hablando sobre Ananías, dice: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y mire el verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y el verso 13, mira, ahí aparece el personaje. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es interesante ver cómo Ananías se oponía a causa de lo que había escuchado del apóstol Pablo, pero el Señor le dice: ve. Y nos damos cuenta que Ananías ora por el apóstol y el apóstol recibe la restauración, y de una vez Ananías se queda con él. Y vemos que el apóstol Pablo tuvo muy buena, podríamos decir, mentoría con Bernabé, porque eso también lo vemos en pasajes. Vemos que también Silas se le acerca, y también Silas juega ese rol de mentor también y de formador. Y después, cuando vemos en Gálatas, el apóstol Pablo también habla en Gálatas de que los apóstoles, cuando él sube a Jerusalén después de 14 años, y esto lo hablábamos tras bastidores antes de empezar el programa con el pastor Cristian, y hablábamos el tiempo que el apóstol Pablo estuvo siendo formado
por formadores, por hombres que Dios lo puso en el camino para que jugaran ese rol de consejería, de orientación, de guianza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra de que nosotros tenemos que pasar por un discipulado donde somos formados por hombres de Dios. Posiblemente en las traducciones que nosotros manejamos de la Biblia no aparece la palabra mentor, pero ciertamente en el original, cuando habla del didáscalos y su discípulo, que es el metetes, entonces comenzamos a ver que la figura pues está en todas las historias de la Biblia. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, del apóstol Pablo. Vemos un hombre que pues es reconocido porque escribió, qué sé yo, más de 13 cartas y es un gran ejemplo de hombre de Dios. Pero no hubiera existido un apóstol Pablo si no hubiera habido un Bernabé, si no hubiera habido un Ananías, un Silas que caminó con él y en alguna medida, por ser personas, incluido el apóstol Pedro, que tenían mayor tiempo y experiencia en el caminar con Cristo, pudieron servirle de mentor. Y ese mentoreo hizo que él se convirtiese en aquel pues gran cristiano que todos reconocemos. Entonces, es sorprendente, ¿no? Como le dije, lo que significa esta palabra de mentoreo, y lo vemos, por ejemplo, Moisés con Yetro. Yetro, su suegro, vio que él estaba liderando de una manera un tanto errónea y le dijo: tienes que delegar un poco de funciones, quitarte algunas cargas. Después vemos que lo propio lo hace Moisés con Josué cuando le entrega el liderazgo sobre la nación de Israel. De hecho, pues había una relación muy específica e intencional. E insisto en esto, este mentoreo es algo intencional. Y lo hizo Moisés con Josué. Mientras Josué llegó a ser el líder de Israel, pues sí recibió esta instrucción del propio Moisés. Y algo que justo nos llama la atención, que es que la nación de Israel anduvo bien hasta que todos sus líderes, a los cuales José había entrenado, murieron. Por eso es que, haciendo un poquito de defensa de la figura de Josué, que a veces dice, es que él no formó a nadie. No, lo que pasa es que la nación, cuando él le tocó ir con ellos a conquistar, la gente adoptó las costumbres de las naciones que estaban conquistando. Fueron perdiendo las costumbres o fueron perdiendo la dirección que Dios le había establecido. Y ante un pueblo de dura cerviz, es que, por decirlo de una manera muy coloquial, él se hartó y dijo: yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, estamos hablando de que muchas personas le dieron la espalda a su mentor y por ende también a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver que hay muchos otros ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que son relevantes. El propio Jesús y sus discípulos, ahí hay una relación didáscalo-metete, por decirlo en el idioma original. Y es un gran modelo de vida para todos los evangelios, porque lo vemos que están llenos de ello. En fin, nosotros tenemos que entender que el crecimiento, por eso, como lo mencionó mi hermano Ángel al inicio, la gran comisión me habla de ir y hacer discípulos. O sea, no es solamente llegar y hablarle a alguien, es acogerlo como un hijo, acogerlo como un bebé espiritual y llevarlo de la mano, pues precisamente para que crezca y no se quede enano espiritual, como hablábamos la semana pasada. También hay otra cosa que tenemos que observar. Dentro del grupo de personas a la cual nosotros se acercan, tenemos personas que tienen una visión muy particular, pero vamos a seguir con ese tema más adelante. Vamos a un breve cambio comercial y regresamos con este tema que es muy interesante. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Esta es
es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. Tomando el tema donde lo dejamos, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, casi siempre nos reunimos con el grupo de personas en la cual nos identificamos. No está mal, por un lado. Usted va a ver que los doctores se reúnen con los doctores, los arquitectos con los arquitectos, los contadores con los contadores, pero en la iglesia tiene que haber una pequeña diferencia, porque la iglesia tiene una visión, cada iglesia tiene una visión, y eso debe unir al cuerpo de Cristo en la iglesia para cumplir esa visión. Claro que van a haber pequeños grupos y cada uno va a cumplir esa parte, pero para cumplir esa misión nuevamente tenemos que regresar al crecimiento. Tienen que haber personas que estén dispuestos a enseñar por qué esa es la visión de la iglesia, y también tiene que haber personas dispuestas a escuchar cuál es la visión y trazar el camino. Puede ser que no nos guste el camino. Tengo un conocido, el pastor Cristian lo conoce, que fue estudiante en el Instituto Bíblico y no tenía ninguna razón para tener que estar en Verá enseñándole. Esta es una comarca aquí en Panamá de los aborígenes, de los indígenas aquí en Panamá. Él no tenía ninguna razón para irse a Emberá, pero él se fue a Emberá a llevar el evangelio. Tuvo una visión que el Señor le puso en su corazón, y su esposa y su familia está ya cumpliendo esa visión, y se rodeó de personas que están buscando el crecimiento en esa área. Se les manda saludos, y ya tienen hasta un instituto bíblico en esa área bien formada, y él se preparó con esa visión. Y lógico, no es fácil, el camino no es fácil, pero él estuvo dispuesto, no salió de la página cero a decir que yo me voy a Emberá ya a hablar con las personas y todo bonito, chévere. No, él siguió el orden, fue mentoreado, después fue al Instituto Bíblico, después se preparó, siguió la universidad y siguió escuchando a sus mentores para lograr cosas en el camino que el Señor nos pone adelante. Y eso es muy importante en el crecimiento. Usted sabe que ahora que el hermano Ángel menciona esto del crecimiento saludable, hay algo que la palabra de Dios nos muestra, porque el libro de los Hechos nos muestra un escenario de todos los primeros cristianos. Y una de las cosas que muestra, porque los cristianos llenos del Espíritu Santo, donde está la manifestación del Espíritu, y donde está la manifestación del Espíritu, el Espíritu Santo le da nos muestra de una manera clara cómo es necesario nosotros pasar por personas que nos formen. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 13, en el caso de Apolos. Apolos se convierte en Éfeso y lo toma una pareja llamado Priscila y Aquila y le empiezan a explicar. Me gustaría leer el verso que da un poquito luz para poder compartir esto. Dice, estamos hablando de Hechos 13, verso 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea que ya el tipo era creyente y conocía la palabra. Pero mire más cómo dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente. Al tipo predicaba y todo lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero mira lo que dice la Biblia, es el versículo 26, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, el matrimonio, dice, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Mira tú cómo cuando vemos esto nos damos cuenta, el pastor Cristian, hermano Ángel y todos los oyentes, lo necesario es que el Señor nos va a poner personas delante que si ven en nosotros debilidades, se van a acercar a nosotros para formarnos. Por eso es que los apóstoles, cuando ven también a Pablo, que se levanta en el ministerio, ellos le dan la diestra en señal de compañerismo para que Pablo desarrollara el llamado que Dios le había hecho. Entonces son las cosas que la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos enseña para que nosotros seamos humildes, porque esto del llanero solitario, ya el Espíritu Santo no está respaldando ese tipo de ministerios y tenemos que entenderlo. Y cuando vemos algún tipo de respaldo, por lo general es algún movimiento emocionalista que existen muchos hoy en día, pero no necesariamente un crecimiento, digamos, bien fundamentado, que es lo que la palabra nos reconoce. Y yo la verdad que pienso en esto del crecimiento y pues no dejo de pensar en un ejemplo, y si me cabe pues la anécdota. Hay un programa de televisión que hace unos días miraba, que hablaba era un jefe encubierto, alguien que tiene una gran empresa, pero por una semana se infiltraba en sus empresas vestido como cualquier otro y
y llegaba y pues necesitaba ser entrenado por alguien, y en esa semana pues él llegaba y la gente le decía, mira, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, y él aprendía de ello, pasaba por muchas humillaciones, posiblemente se percataba de cosas que estaban haciendo mal los directivos y también de cosas que, porque al él entrar en confianza, en intimidad con el empleado que lo estaba mentoreando, pues se daba cuenta cuál era su situación familiar. Luego él volvía a su oficina, los citaba y cuando le revelaba, yo soy aquel. Y entonces ellos decían, wow, tú eres el que vine. Sí, yo vine, me hice como tú para saber bien lo que era. Yo no sé si usted ya le buscó la relación, pero es la que yo veo en Jesús. Jesús, siendo Dios y no considerando eso como algo a que aferrarse, se hizo hombre, caminó entre nosotros, se humilló de manera tal que aprendiera y viera. Entonces, cuando yo veo la vida de Jesús, cuando yo veo lo que Él fue capaz de hacer por entenderme a mí, para que no se dijera que Él es Dios, Él no sabe cómo es, yo veo que Él es el mejor ejemplo de mentor. Él sí conoce lo que yo hice. Él sí va a registrar pues todas las cosas buenas y malas. Me podrá premiar por lo bueno, me podrá amonestar por lo malo, pero hay mentoreo. Entonces Él mentoreó a 12 hombres y mujeres, caminaron con Él, sus discípulos, me refiero tanto a los 12 como al resto de los discípulos, gente que no solamente estaba por el plato de comida, porque dicen que algunos lo seguían por la comida, pero realmente el alimento espiritual que Él le daba a estas personas era el que estaba creando verdadero crecimiento en ellos. Y es lo que estamos considerando en este programa hoy. Usted que me escucha, sabemos que la vida cristiana es un constante crecimiento, pero usted tiene que ser humilde y permitir que alguien lo mentoree. Siempre sobre el alto hay alguien más alto. Siempre tenemos que aprender a rendir cuentas. Eso aprendí yo de mi pastor, de Ricardo Clark, al cual le mando saludos. Yo lo veía a él reportarse con nuestros jefes de conciliares, y yo aprendí pues también a reportarme delante de él. Cuando digo reportarme es rendición de cuentas, porque ciertamente no es a todo mundo que yo le cuento mis cosas, pero hay alguien en especial que crea un vínculo muy unido conmigo, y no necesariamente para estudiar los versículos y los capítulos de la Biblia, sino donde yo pueda tener compañerismo cristiano, y en medio de ese compañerismo cristiano voy a aprender cómo otro cristiano pasó exitosamente por donde yo ahora estoy pasando. Así que mi consejo siempre va a ser este crecimiento. Hoy queremos dedicarlo. Este programa me encanta, mi hermano Rigoberto, Ángel, los que me escuchan, porque Dios nos está hablando y nos está diciendo cuál es el verdadero rol o uno de los papeles que tenemos que asumir como verdaderos creyentes. Tenemos que hacer por otro lo que por gracia nosotros recibimos. Alguien nos mentoreó, alguien nos ayudó a llegar hasta aquí. Y entonces nosotros ahora tenemos la obligación, y mire que digo obligación, porque lo dice la Gran Comisión, por tanto, ir y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que buscar personas que puedan crecer viéndonos a nosotros, escuchándonos a nosotros y sobre todo siguiendo nuestros pasos. Y en esto es muy importante la oración, hermano. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos indica a nosotros que tenemos que hacer discípulos, hablen con el Señor. Él le va a poner la persona al frente. No busquen cualquiera persona. No se presente de que, bueno, es que yo soy el que va a dar de clase a la hermana. No, hermano, mucho cuidado. Por favor, oren, pídanle dirección al Señor y busquen a un hermano que ustedes ven que él está deseoso de aprender del Señor y hablen con él. Sinceramente, no tienen que ponerse, no, hablen con él. Las personas necesitan hablar, ya no se hablan en la iglesia. Solamente llegan y conversan cosas superfluas, pero las cosas que son del Señor no las conversan. Y esas son las cosas que tenemos que nosotros interesarnos en llevarle el evangelio a las personas, a los hermanos que están en la iglesia, porque muchas personas van a la iglesia y aún no son convertidos, ni son creyentes, solamente les gusta el ambiente, hermano. Y tenemos esa misión por delante, mentorear, ayudar en el crecimiento a los hermanos. ¿Sabe que ahora que mientras el hermano Ángel hablaba, se me venía a la mente algo de lo que es dejar un legado? Yo pienso que dejamos un legado cuando nosotros podemos dedicarle tiempo a una persona. Y gloria a Dios que la palabra de Dios en eso nos muestra ejemplos impresionantes. Y nos gustaría, amado, que usted mañana nos pueda sintonizar, porque mañana queremos hablar sobre cómo el caso de David con Saúl, cómo Saúl no quiso aceptar
y no quiso aceptar el reinado de David. Y no le quiso mentorear, y es más, se quiso quitar la vida para no ayudar a David en el crecimiento que David necesitaba, y son las cosas que de una u otra forma también la Biblia nos las muestra. Así que, Pastor Cristian, nos gustaría las últimas palabras, poder orar por la iglesia, ya que este tema yo sé que va a despertar opiniones, porque hemos tenido buenos mentores y también hemos tenido malos mentores. Así que le animo para que mañana no se pierda el programa, porque vamos a tocar este punto también, cómo tener discernimiento cuando el líder también se sale de lo que la palabra de Dios nos manda. Amado Dios, muchísimas gracias, porque nos recuerda que hemos sido mentoreados, pero ahora tenemos el deber de mentorear a otros. Ayúdanos a reconocerte, ayúdanos a poder ser ese modelo de Cristo que la gente va a ver, hacer nosotros la imagen visible de Cristo en nuestra vida. Por favor, que podamos tener ese interés en guiar a otras personas, de ser mentores, y también la humildad para dejarnos mentorear por otros. Te bendigo, Padre amado. Bendice a cada oyente de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora.